Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 21 del mes de junio. En primer lugar, señores, nosotros queremos iniciar este espacio con una noticia lamentable y es la muerte de Yolanda Reina, la madre del expresidente Leonel Fernández Reina. Ella falleció, aunque estaba afectada de salud, sufrió luego un accidente, se cayó, se rompió la pelvis, y ustedes saben lo que significa eso para una persona que tiene unos 90 años. Es una situación extremadamente difícil y nosotros queremos expresarle nuestra condolencia al expresidente Leonel Fernández. Todos sabemos del apego que él sentía por su madre. Incluso él tenía unas actividades en España y tan pronto se enteró del accidente, bueno, pues dejó todo y arrancó a darle el calor a esa madre, una madre ejemplar, porque hay madres que tienen a veces una connotación que en cierto aspecto sobresalen a las demás, y es cuando tienen que asumir la función de madre y de padre a la vez. Cuando ellas son la proveedora del hogar, esta señora, hasta donde tenemos conocimiento, se fue a trabajar a los Estados Unidos duramente para educar a sus hijos y hacer la función de padre. Entonces, así que vamos a unirnos a ese dolor y pedirle al Todopoderoso que la acoja en su santo seno. Lamentablemente, la vida debe de continuar y vamos a informarle además que en el día de hoy el presidente de la República, Luis Abinader Corona, se puso ya la tercera dosis de la vacuna. El presidente practicando con el ejemplo, y la verdad es que, mírenlo ahí, dele audio, señor director. Que ocurra, esperamos que no, pero ya la población dominicana tiene que aprender a vivir con COVID. Puede ocurrir un rebrote después, como ha ocurrido en otros países. Estamos preparados para ese rebrote en caso de que ocurra, esperamos que no, pero ya la población dominicana tiene que aprender a vivir con COVID. El COVID no se va a eliminar, el COVID va a ser una enfermedad que va a continuar con nosotros, así como la influenza, así como las demás, que nos vamos a tener que vacunar todos los años. Bueno, señores, en el día de hoy, rumba abierta. El COVID tiene el toque de queda tiene una extensión mayor hasta las 11 de la noche. Los comerciantes podrán abrir sus negocios, también no habrá ningún tipo de restricción para la venta de bebidas, ni mucho menos. La verdad que los dueños de restaurantes, todo el mundo ha estado, sobre todo esos sectores que tienen que ver con la industria de la diversión, han estado bastante felices porque de 11 y 2 horas de circulación, que es hasta la 1 de la madrugada, le da cierto nivel de respiro. Aunque uno realmente entiende poco el sentimiento de la sociedad dominicana, porque esto es palo si boga y palo si no boga. Ser presidente en la República Dominicana, señores, mira, es extremadamente difícil para cualquier persona que en cierto aspecto quiera complacer a todas las partes. No es fácil. Aquí el país estaba semi paralizado. Bueno, pues
se convocó para una marcha en la Plaza de la Bandera. Los dueños de bares, restaurantes y otros negocios estaban en protesta. Ahora se hace una apertura, entonces el sector de la salud se ha estado quejando porque paradójicamente, para que ustedes vean cómo son las cosas, en el día de hoy los indicadores del COVID han subido un poco justamente cuando ya se hace la apertura en el día de hoy, con una mayor cantidad de muertes, una mayor cantidad de personas infectadas. Pero es, como dijo el propio presidente, nosotros tenemos que aprender a vivir con el COVID. Todo el mundo sabe que tiene que usar su mascarilla, higienizarse, mantener cierto distanciamiento en algunos lugares y nosotros adaptarnos a convivir ya, porque eso es algo que no se va a ir de ahora para ahorita. Esto es algo que pudiera tomar mucho tiempo. Así que hay que tener prudencia en esta apertura. Veo una información aquí que el narcotráfico infiltra la política en los municipios. En los municipios no, en todas partes, señores. En todas partes. Nosotros tenemos que tomar una serie de medidas restrictivas y buscar la forma de cómo vamos a controlar de que el narcotráfico, así como personas que se dedican a actividades non santas, para que ese tipo de personas no esté ligada a las actividades políticas, y eso tiene que ver mucho con el desenfreno de la política y la actitud que en los últimos años han venido tomando los dirigentes de algunos partidos, porque la Junta Central Electoral le entrega unos recursos a los partidos políticos que se entienden que es para ser usado en la carrera de formación política, pero la verdad es que en la mayoría de los partidos no se hace eso. Ahora ese dinero lo maneja una cúpula ahí, le da un trato muy discrecional, y ustedes pueden estar seguros que si la Junta Central Electoral jugar el rol que tiene que jugar y fiscalizar el uso de esos recursos que le da a los partidos, del dinero mío, del suyo, entonces ustedes pueden estar seguros que pocos partidos resisten una auditoría de esa manera. Dentro del plano internacional pudiéramos decir que ayer asumió interinamente la gobernación de Haití Ariel Henry, y se está orquestando ya a partir de hoy, se ha reunido con una serie de agrupaciones políticas y está tratando de reorganizar el país para que haya un proceso libre y democrático. Yo creo que él debe mantenerse dentro de esa misma tesitura y no tratar de desviarse, porque la verdad que la situación del pueblo haitiano es un poquito complicado, y de eso vamos a analizarlo un poquito más tarde. Por otra parte, señores, siguen las protestas en Cuba. Hay una serie de personas que están luchando en contra del gobierno de Díaz-Canel. Ellos entienden que la población necesita una mayor apertura en lo que es la base democrática que tiene ese país. Anteriormente Cuba tenía un gobierno de fuerza, entonces había que someterse al yugo de Batista, pero entonces ahora hay que someterse al yugo de Díaz-Canel, que es el que está gobernando, porque antes era la postura castrista. Y ellos tienen un eslogan bastante grande
bastante bonito, diría yo, porque ellos dicen que han pasado tanto trabajo que también se comieron el miedo. Por otra parte, ya Keiko Fujimori reconoció el triunfo de Pedro Castillo allá en el Perú, y hay problemas en Nicaragua, en Venezuela también, y todo eso lo detallaremos luego de la pausa. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Señores, hay una herramienta que se ha venido implementando en Israel relacionada con un sistema llamado Pegasus. Ese sistema, vamos a ver que tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Sí. Mire, lamento mucho el fallecimiento de la madre del doctor Leonel Fernández, el presidente de la República, pero celebro un poema que ella dedicó a la niñez dominicana que dice así: yo llevo clavado en mi pecho un niño, y si tú lo besas, lo haces sonreír. Nunca le hagas daño, porque dijo Cristo que quien daña a un niño le hace daño a él. Paz y gloria eterna a los restos mortales de esta distinguida dama. Amén. Gracias. Brillante, me gustó mucho el poema, sobre todo la forma majestuosa de expresarlo. Yo les hablaba, señores, de ese sistema Pegasus. Es una herramienta que tiene Israel que se la facilita a algunos estados. Esa herramienta le sirve para combatir el narcotráfico, aquella persona que hasta cierto punto constituyen una perturbación para el buen sostenimiento de los estados, pero que personas malintencionadas la utilizan para espionaje. Y ustedes saben que allá en México se habla de que hay 3 entidades que tienen ese sistema. Hay quienes creen que hay una cuarta y que son 4, pero el presidente López Obrador tenía desconocimiento de eso. Él se entera al vencerse el plazo, cuando la empresa le manifiesta si tiene la intención de renovarlo o no, es que él se entera de esa parte. Entonces hay varios países que tienen ese sistema, y ustedes pueden estar seguros que la República Dominicana se encuentra dentro de ese sistema. Ojalá que las autoridades hagan las investigaciones del lugar, porque ustedes saben que eso salió a flote cuando se convocó el Consejo Nacional de la Magistratura, donde tuvo la participación la magistrada Miriam Germán, porque el ex procurador de la República, Jean Alain, era un especialista en eso, y quedó demostrado. Por ejemplo, como eso es algo que es ilegal, ¿cómo se le ingeniaban o cómo se le ingeniaba el ex procurador general de la República para obtener informaciones de personas importantes? Por ejemplo, si ellos iban a solicitarle a un juez el permiso para poder realizar el espionaje, o mejor dicho, grabar a alguien con su teléfono, porque eso tiene que autorizarlo un juez. Entonces lo que hacían era que le daban el número de teléfono de las figuras importantes, pero se buscaban una persona cualquiera. Para el magistrado, que le mencionan un nombre poco común, fulano de tal, lo ve como algo normal. Entonces le emite la orden. Sin embargo,
lo que se hacía era disfrazar el pedimento cuando en realidad se realizaba ese espionaje hasta en jueces, como sucedió con la magistrada Miriam Germán, con periodistas, con funcionarios públicos. Eran herramientas que básicamente podían manejar él con cierto nivel de discrecionalidad. Entonces, le toca ahora a las nuevas autoridades determinar eso y ponerlo en marcha. Yo no sé, y precisamente hablando del Ministerio Público y del sector de la justicia, miren, no sé si ustedes recordarán que la fiscal Rosalba Ramos había realizado un megatour. Ella había ido a diferentes medios de comunicación a hablar sobre las actuaciones procesales del Ministerio Público y ciertas orientaciones para la gente, para que no se dejen estafar, y una serie de actuaciones que en principio, bueno, nosotros empezamos a verla con buenos ojos. Luego de ahí que ella logró como concitar ese cariño de la población, había estado protestando y manifestando que estaba siendo víctima de una persecución por parte de la Procuraduría General de la República, que tenía un acoso laboral. Lógicamente, pues, muchas personas de la población se solidarizó con ella, entendiendo que no había ningún tipo de trasfondo. Pero de acuerdo a cómo se han ido tejiendo las informaciones, entonces había cierta razón para que la Procuraduría General de la República iniciara una serie de investigaciones contra ella, porque se le hicieron en aquel entonces una serie de cuestionamientos relacionadas con personas ligadas al narcotráfico, como era César el Abusador. No se ha dicho que de una manera directa ella tuviera esos contactos con él, pero sí el esposo de ella, que eran íntimos amigos, y él era como un ideo con el ex procurador general de la República, Jean Alain, y se cuestionaba que algunos bienes se le habían entregado de una manera que tenían cierto viso de irregularidad. Eso sonó. Ahora, ¿qué resulta? Que en el día de hoy sale a relucir una información donde esta supuestamente recibe una querella de Plutarco Arias, que es el abogado de Junior Ramírez, el profesor que fue asesinado de la UAS, porque según sus declaraciones, ella ha ocultado algunas evidencias, 2 celulares de arriba, 2 celulares del coronel, y hay otra persona involucrada más, que también ella tiene un celular que lo tomó como cuerpo del delito y donde se presume que pueden haber algunas informaciones importantes que pudieran arrojar luz al proceso. Entonces, se le ha hecho el requerimiento según esos abogados, y no hay forma de que la magistrada Rosalba Ramos que entregue esos celulares, y existe esa querella en su contra porque Kenya Romero le ha solicitado la aportación y no aparece. Vamos a esperar a ver qué se desprende de ahí, y esa es
la importancia que reviste que se haya puesto un ministerio público independiente. Fíjense, porque tanto Rivas como otros implicados y además también el empresario Zorrilla forman parte de la directiva del Partido de la Liberación Dominicana, y cuando usted escoge un juez o escoge un fiscal que forma parte de una justicia porque usted quiere controlarlo todo, entonces se dan todo este tipo de diatriba. Y ojalá que pudiera consignarse por ley que la escogencia de los ministerios públicos, de los miembros de las altas cortes, deben de ser personas que no tengan ningún tipo de vinculación política, porque esas son de las cosas que se dan cuando la política está de por medio. Y a propósito de eso, cuando yo oigo que el narco infiltra la política en los municipios, yo le digo lo siguiente: los partidos políticos han tenido en cierto aspecto mucha culpa de que personas que no tienen los ribetes morales formen a ocupar cargos de importancia, sobre todo electivo. ¿Por qué? Bueno, aquí se creó durante los gobiernos del PLD un sistema de impunidad, un sistema de compra de conciencia, donde para obtener ganancia de las elecciones y retorcer la voluntad popular se hacía en base a papeleta, a dinero del pueblo dominicano. Y cuando en un lugar, en un municipio, hay una persona que tiene mucho dinero y otro no, fruto de la carencia creada por el mismo partido, que dentro de sus salgas se lleva todo el dinero y deja a un país hundido en la pobreza, sin ningún tipo de capacidad para desarrollar planes sociales. Cuando llega la época de la política, entonces ahí llega la época de la vaca gorda. Entonces, cuando una persona dice que va a emitir un voto y viene alguien y le ofrece tal cantidad de dinero, buscan la manera de comprar la voluntad popular, y eso le está haciendo mucho daño al sistema político nacional. Entonces, cuando un partido dice, bueno, el que tiene aspiraciones que Carmona tiene aspiraciones, porque Carmona no tiene dinero, pero que cuando llega Gutiérrez con esos helicópteros, con todos esos millones de pesos, y monta esa parafernalia, y tiene para comprar a quien tenga que comprar. ¿Y por quién va la gente a sufragar? Bueno, pues vamos a sufragar por porque este es el que tiene mayor cantidad de dinero. Y por eso que yo insisto en que la Junta Central Electoral debe de fiscalizar, y los partidos tienen que darle un uso adecuado a los recursos que dimanan de ese organismo. Y por esto es que han llegado ahí a ocupar puestos importantes personas que no tienen la calidad, pero que sí se han agenciado de muchos recursos. Y uno ve en puestos electivos una serie de personas que constituyen una vergüenza, que el que conoce su accionar de su vida personal, que se ha criado con ellos, saben que son personas que son asesinos, personas ligadas al narcotráfico y a una serie de actividades que riñen con la moral, pero sí tienen los recursos. Y cuando agarran y se forman la campaña
ustedes saben todo lo que se distribuye ahí, ¿verdad? Entonces, eso es algo que a partir de ahora debe de tomarse en consideración. Yo soy de aquello que se inscribe en que el barrilito hay que eliminarlo. Porque cuando usted realiza una función política y usted lo está viendo desde el punto de vista social, de rendir una labor para que su país mejore, es muy distinto a que usted haga una inversión de que si yo cuántos millones, porque vendiendo su conciencia y aprobando algunos presupuestos, algunas iniciativas, entonces a usted se le vaya a recompensar. Uno dice, bueno, yo voy a invertir para ser diputado. ¿Cuánto se gasta? 10 millones de pesos. Sí, yo le voy a invertir, porque con 3 o 4 proyectos que yo me oponga ahí y me sobornen, con eso yo saco toda mi inversión. Señores, y eso es lo que está pasando en los partidos políticos. Anteriormente, cuando nosotros teníamos el liderazgo del doctor José Francisco Peña Gómez, el profesor Juan Bosch y Balaguer, la situación se manejaba de otra manera. Oigan, de que los 3 líderes que les mencioné, y observen que eran personas pobres, así como usted lo oye, siendo presidente eran pobres, no ostentaban esa opulencia. Balaguer decía, yo soy el único presidente del mundo que vive arrimado y parte atrás, porque la casa donde él vivía era de su hermana y estaba en la parte trasera. El profesor Juan Bosch podía hacer una rendición de cuentas de todo lo que tenía en su casa y justificar hasta el comedor, que era modesto, y la silla, de cómo había comprado todo eso, tenía ese soporte. Y el doctor José Francisco Peña Gómez no se definió por ser un hombre nunca que tuviera esas grandes ambiciones. Y es por esa la razón que había que tener como ciertos niveles de pulcritud para estar cerca de ellos. Yo recuerdo en una ocasión que le plantearon Fernandito Villalona quería una aspiración como senador o diputado por allá, por Loma de Cabrera. Y eso se le planteó al doctor Joaquín Balaguer, y él dijo, ese muchacho es muy bueno, que siga su música ahí. Y no estimuló eso. Pero ahora, nosotros tenemos un grupo de personas que tienen dirigencia partidaria y que presentan candidatura sin tener la formación política, sin tener la formación ideológica, hasta pudiera decirle que han roto hasta poco pupitre en las escuelas porque no se han fajado a estudiar, que van en busca de una posición política y la obtienen fácilmente en base al dinero y por los niveles de popularidad. Antes se tomaba en consideración otras cosas. Eran las corrientes políticas. La persona tenía una ideología, pero en la medida de que la población ha estado viendo que muchas personas llegan al opuesto político y lo único que hacen es sacar dinero del erario público y no le dan rienda suelta ni se le conocen ninguna actividades que vayan en beneficio de la colectividad. ¿Qué ha hecho la gente? Ha dicho, bueno, pero ciertos políticos lo único que van al poder es a buscarse su dinero
para yo darle mi voto, entonces tiene que buscarme lo mío. Y de ahí es que la persona ha empezado a reclamarle a los políticos que tiene que dar para votar por ellos, y se ha decompuesto de esta manera. Por eso es que yo quisiera pedirle a la alta dirigencia del PRM, a sus principales directivos, José Ignacio Paliza, a Carolina Mejía, a Adelina Ascensión, que son en esa línea las personas que tienen en sus hombros la parte organizativa del partido, que busquen el híbrido de cómo hacer una gestión brillante como ministro, pero también el híbrido de tener una conectividad con la base del partido. Porque todo el mundo sabe que el PRM ganó unas elecciones, pero en la medida que se han ido haciendo algunos nombramientos, algunos ministros, algunas personas que están en puestos direccionales, bueno, pero ya esa persona no hay forma de que usted se comunique con un ministro. Y usted va a ver los senadores y ver los diputados que también, aun cuando tienen posiciones electivas, que no son susceptibles de que el presidente lo señale con un dedo y le diga, mira, te destituí, porque no puede hacerlo, porque son personas que han sido electas ni siquiera a eso. Algunos directores y funcionarios le toman el teléfono. Y hay que poner los pies en la tierra, porque la realidad palmaria es que aparte de que el partido logró consolidar cierta simpatía, también se votó en contra de, porque ya la población estaba cansada y lo que quería era que el PLD, Danilo Medina y su grupo de funcionarios corruptos saliera del poder. Pero eso no lo están pensando muchos dirigentes políticos. No lo están pensando algunos ministros. Piensan que el PRM ganó porque sencillamente tenía todos los votos, y no es así. No es así. Esa juventud que se fajó en la Plaza de la Bandera a protestar, diciendo no queremos más corrupción, tuvo un papel bastante importante. Y hay que reconocer, hay que saber que como institución política, el voto duro del PRM no alcanza la cantidad de votos que tuvo. No lo alcanza. Y hay muchas personas que han estado esperando que alguna de esa gente que están puestas en algunos puestos vayan a tocar la puerta y decirle, fulano, mira, nosotros tenemos que reunirnos, vamos a reactivar el partido. Que cuando eso ocurra en los tramos finales, entonces se van a desengañar, porque ya la gente no está de que lo utilicen como tontos útiles. No. Y miren, que el presidente Luis Abinader ha estado haciendo un trabajo encomiable, y la sociedad dominicana hasta cierto punto se siente conforme en un aspecto,
y es porque se están sometiendo algunas personas por actos de corrupción. Pero usted sale a la calle y habla con la dirigencia media y con la dirigencia de la base del partido, y hay una discordancia porque no se logra armonizar el gobierno, partido y la base del partido por la falta de oportunidades. Entonces, lo que yo entiendo es que cuando hay un partido pequeño como el PRM, aunque haya ganado las elecciones y tenga el número 1 de la boleta electoral, esa dirigencia del partido completa, el PRM puede llamar todos sus organismos, los frentes sectoriales, todos sus aliados, y decirle a su dirigencia completa: miren, estas son las posiciones que ustedes van a ocupar, tienen la libertad de poder nombrar a los equipos de trabajo, porque se trata de un partido pequeño. Entonces, ahí uno podrá ver la consolidación, ahí uno podrá ver la armonía del partido. El PLD duró 20 años en el poder. ¿Y por qué fue? Porque aprovechó una coyuntura en un momento dado donde el doctor Joaquín Balaguer le brindó su apoyo y creció en el poder porque colocó toda su gente. Y ese grupo de dirigentes, desde el más alto hasta el más pequeño, se encargó de ir aceitando una maquinaria y a ir engrosando gente al partido, y eso logró su desarrollo. Ahora, todo el que ejerció, o mira, el 90% diría yo, o más, del que le tocó asumir un puesto dirigencial en el PRM, con muchos seguidores o pocos, tiene que encerrarse en su casa y hacer como esos funcionarios mediocres y esos ministros mediocres que no toman los teléfonos, que hicimos trabajo abajo, tampoco nos atrevemos a tomarlo por la falta de respuesta de poder decir a un compañero: mira, ven que yo te voy a ayudar para que tú llegues allí. Porque no hay la colocación. Y le digo que una de las cosas que más está ayudando es, además, ese rompimiento que hubo entre Leonel Fernández y Danilo Medina, y que esos dos partidos se están matando debajo. De no haber sido por eso, a pesar de lo honesto que es el gobierno de Luis Abinader, lo decente y lo bien que lo está haciendo, que yo considero que la historia de la política dominicana se debe dividir en dos, en el combate de la corrupción, que es antes y después de Luis Abinader hasta el momento. De no haber sido por eso, y la división del PLD, bueno, ellos podían concretizar la idea, que muchos de ellos aún así han tenido, de que el PRM son 4 años que va a gobernar. Eso es lo que ellos han dicho. Ahora, por el problema que tienen abajo, la división y los actos de corrupción y esa justicia independiente que le ha dado fortaleza al partido, es lo que realmente ha permitido medianamente que la base del partido diga: bueno, la cúpula me ha ignorado, los que están en el gobierno nos ignoran a nosotros, pero el gobierno es serio y está haciendo un buen trabajo, y me siento
orgulloso de él. Eso es lo único que le da el hálito de vida. Es el salvoconducto que tiene el PRM. De no haber sido por eso, y con este comportamiento de dejadez, donde la base y la dirigencia media del partido ha sido olvidada, de lo contrario, no habría que buscar mucho para el 2024. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Así que, bye bye.